Entra en el universo de los susurros del silencio, donde las fronteras entre el sueño y la historia se desvanecen. ¿Alguna vez has sentido que el bullicio del mundo moderno te aleja de tu verdadero propósito? Esta noche, te invito a cerrar los ojos y dejarte guiar por el susurro de una vida extraordinaria, la de Siddhartha Gautama, el hombre que se convirtió en Buda. Suscríbete y acompáñanos en este viaje de autodescubrimiento, calma y misterio, donde cada palabra te acercará a la paz que tanto busca. Capítulo 1. El susurro del destino. En el antiguo reino de Kapilavastu, bajo un cielo de zafiro y entre los susurros de los árboles sagrados, nació Siddhartha Gautama. Era una noche en la que el aire parecía cargado de presagios y el silencio tenía el peso de lo sagrado. Los sabios y astrólogos del reino, convocados por el rey Suddhodana, leyeron en las líneas de las estrellas el destino de aquel recién nacido. ¿Será rey entre los hombres o rey entre los sabios? Su luz cambiará el curso de la humanidad. En el umbral de la noche, cuando el bullicio del mundo se apaga y solo quedan los ecos de nuestros pensamientos más profundos, te invito a cerrar los ojos. Permite que tu respiración se calme, que el peso del día se disuelva y que la voz de los susurros del silencio te envuelva como un manto tibio. Esta no es solo una historia para escuchar, es un viaje hacia el corazón mismo de la existencia, una travesía que comienza en la cuna de un destino extraordinario. ¿Alguna vez te has preguntado si naciste para algo más grande? Si el lugar donde abriste los ojos por primera vez fue elegido por las fuerzas misteriosas del universo. Así inicia la leyenda de Siddhartha, el príncipe que antes de ser Buda, fue solo un niño envuelto en el misterio de una profecía. La reina Maya, su madre, había soñado con un elefante blanco que descendía del cielo, trayendo en su trompa una flor de loto, un presagio de pureza, compasión y grandeza. Siddhartha llegó al mundo envuelto en una quietud casi sobrenatural, como si incluso el tiempo se hubiera detenido para recibirlo. Pero, ¿qué siente un niño al crecer bajo el peso de una profecía? ¿Es posible dormir en paz cuando los ojos de todo un reino vigilan cada uno de tus pasos, esperando señales de grandeza? Siddhartha fue criado en un palacio sin sombras, donde el dolor y la miseria eran solo rumores lejanos, cuidadosamente apartados por orden de su padre. El rey Suddhodana, temeroso de perder a su hijo ante el llamado del espíritu, tejió una jaula de oro en torno a él, donde solo existían la belleza, la música y la risa. Sin embargo, en las noches más silenciosas, cuando el palacio dormía y la luna se colaba entre los cortinajes de seda, Siddhartha sentía una inquietud que no podía nombrar. Era como un susurro en el fondo del alma, una pregunta sin respuesta que lo acompañaba incluso en sus sueños. ¿Por qué si todo a su alrededor era perfecto, sentía que le faltaba algo? ¿Por qué si era amado y protegido, su corazón anhelaba una verdad que no podía ver? La infancia de Siddhartha fue un desfile de celebraciones, banquetes y lecciones impartidas por los más sabios del reino. Aprendió a leer los antiguos textos, a montar caballos de raza, a disparar el arco con precisión infalible. Pero ninguna de esas hazañas lograba silenciar la voz interior que le susurraba que el mundo era más vasto y misterioso de lo que le mostraba. En los jardines del palacio, rodeado de flores exóticas y fuentes de agua cristalina, Siddhartha solía observar a los pájaros y preguntarse por qué algunos elegían volar lejos, más allá de los muros. ¿Sentirían ellos también el llamado de lo desconocido? ¿O era solo él quien percibía la fragilidad de la felicidad encerrada entre paredes doradas? A veces, en la penumbra de la madrugada, Siddhartha se asomaba a las ventanas altas del palacio y contemplaba las luces titilantes de las aldeas lejanas. Imaginaba las vidas de quienes dormían bajo techos humildes, ignorantes de su existencia, y se preguntaba si la dicha era diferente fuera de su jaula de oro. El rey, al notar la melancolía en los ojos de su hijo, redobló los esfuerzos para distraerlo. Fiestas más grandiosas, maestros más sabios, juegos más deslumbrantes. Pero el vacío persistía, como una sombra invisible que crecía con cada día que pasaba. ¿Te has sentido alguna vez así? Como si el mundo que te rodea, por más perfecto que parezca, no pudiera colmar la sed de tu espíritu. Siddhartha era aún un niño, pero ya llevaba en el pecho la semilla de una búsqueda que lo llevaría más allá de los límites de su reino y de sí mismo. En una ocasión, durante una celebración en honor a los dioses, un sabio anciano se acercó al joven príncipe y le susurró:
La verdad no se encuentra en el ruido de los festejos, sino en el silencio de la mente. Aquellas palabras, simples pero profundas, se grabaron en la memoria de Siddhartha como un eco persistente. Así, Siddhartha creció rodeado de belleza y perfección, pero también de un silencio impuesto, una ignorancia cuidadosamente cultivada. El palacio era un refugio y una prisión al mismo tiempo, un lugar donde el destino parecía estar escrito, pero la libertad era solo una ilusión. En las noches de luna llena, Siddhartha solía sentarse junto a su madre y escuchar las historias de los antiguos sabios, de héroes que abandonaron todo en busca de la verdad. Su corazón latía más rápido al imaginarse a sí mismo, recorriendo caminos desconocidos, enfrentando desafíos y descubriendo secretos ocultos. Con el paso de los años, la inquietud de Siddhartha se transformó en una curiosidad insaciable. Quería saber qué había más allá de los muros, qué misterios escondía el mundo, qué significaba realmente ser feliz. Pero su padre, temeroso de perderlo, reforzó las barreras, ordenando que nada perturbador llegara a los oídos de su hijo. ¿Puedes sentir esa inquietud en tu propio corazón? Ese anhelo de algo más, de una verdad que aún no puedes nombrar. Esta es la historia de Siddhartha, pero también es la historia de todos los que alguna vez han sentido que la vida es más profunda de lo que parece. Pero el destino, como un río subterráneo, seguía su curso invisible. Siddhartha, aún sin saberlo, ya había comenzado su viaje interior, ese que lo llevaría de la oscuridad del palacio a la luz de la iluminación. La reina Maya, con ternura infinita, acariciaba su cabello y le decía: «El mundo es vasto, hijo mío, y cada alma tiene un propósito. No temas a tus preguntas, pues ellas son la brújula que te guiará hacia tu destino. Ahora deja que la calma te envuelva y prepárate para soñar. Mañana, la historia continuará, y juntos seguiremos desvelando los secretos de un destino marcado por la compasión y la sabiduría». Esta noche, mientras el sueño se acerca y tu mente se relaja, déjate arrullar por el susurro del destino. Permite que la historia de Siddhartha despierte en ti la chispa de la curiosidad y el deseo de descubrir tu propio propósito, porque, como él, tú también eres el protagonista de una epopeya silenciosa, tejida entre los hilos invisibles del misterio y la esperanza. Si este viaje resuena contigo, si sientes que en cada palabra se esconde una puerta hacia el autodescubrimiento, te invito a suscribirte a los susurros del silencio. Así, cada noche podrás sumergirte en nuevas historias que te acompañarán en tu camino hacia la paz, el conocimiento y el sueño reparador. Capítulo 2. Un palacio sin sombras. En el corazón del reino de Kapilavastu, donde los muros de mármol relucían bajo el sol y los jardines florecían en un esplendor perpetuo, Siddhartha creció rodeado de una perfección casi irreal. El palacio, vasto y majestuoso, parecía flotar sobre la tierra como un sueño hecho piedra. Sus pasillos estaban perfumados con sándalo y jazmín, y en cada rincón resonaba la música suave de laúdes y flautas, tejida con el murmullo de fuentes cristalinas. Para Siddhartha, aquel mundo era todo lo que conocía. Sus primeros recuerdos estaban llenos de colores vivos, de risas y juegos, de la calidez de los brazos de su madre y la mirada atenta de su padre. Los sirvientes se movían como sombras amables, anticipando cada deseo antes de que pudiera pronunciarlo. No existía el dolor ni la tristeza, solo una sucesión interminable de días dorados y noches serenas. Pero bajo esa superficie impecable se ocultaba una verdad cuidadosamente velada. El rey Suddhodana, temeroso de que la profecía se cumpliera y su hijo abandonara el mundo material en busca de una verdad superior, había ordenado que ningún atisbo de sufrimiento, vejez o muerte perturbara la inocencia del príncipe. Así, el palacio se convirtió en una fortaleza de ilusiones, donde la vida parecía inmune al paso del tiempo y a las heridas del destino. Sin embargo, incluso en el paraíso más perfecto, la inquietud puede echar raíces. Siddhartha, desde muy joven, comenzó a percibir una sutil diferencia entre la alegría que se le ofrecía y la paz que su corazón anhelaba. A veces, en medio de una fiesta o una lección, sentía como una sombra invisible rozaba su alma, un presentimiento de que algo esencial le estaba siendo ocultado. Siddhartha creció rodeado de maestros y tutores, elegidos entre los más sabios y eruditos del reino.
Aprendió a leer los antiguos textos védicos, a recitar versos sagrados y a descifrar los misterios de la naturaleza. Sus días transcurrían entre lecciones de filosofía, ejercicios de arquería y paseos por jardines donde los lotos florecían incluso fuera de estación. Todo estaba dispuesto para que el príncipe creyera que el mundo era un lugar de belleza inmutable, donde la felicidad era el estado natural de la existencia. A veces observaba a los animales del jardín y notaba cómo los pájaros, aun teniendo comida y refugio, miraban con anhelo el cielo abierto. ¿Sentirían ellos también la llamada de lo desconocido? ¿O era solo él quien experimentaba ese leve desasosiego, esa sensación de que la verdadera vida se encontraba en alguna parte, fuera de su alcance? El rey, atento a cada gesto de su hijo, procuraba redoblar las distracciones, ordenaba nuevas fiestas, contrataba músicos y acróbatas, invitaba a sabios de tierras lejanas para entretener y educar al joven príncipe. Siddhartha, obediente y respetuoso, participaba en cada actividad, pero su mirada a menudo se perdía en la distancia, como si buscara algo que nadie más podía ver. En las noches de verano, cuando el aire era tibio y las luciérnagas danzaban entre los árboles, Siddhartha se escapaba a los balcones altos del palacio. Desde allí, contemplaba el horizonte, donde las luces de las aldeas titilaban como estrellas caídas. Se preguntaba cómo sería la vida más allá de los muros, qué historias se tejían en la penumbra de las casas humildes, qué sueños y temores habitaban los corazones de aquellos que nunca conocería. Un día, mientras paseaba por uno de los patios interiores, Siddhartha encontró a un pájaro herido. Nadie supo explicarle cómo había llegado allí, pues los sirvientes tenían órdenes estrictas de mantener alejado cualquier signo de sufrimiento. El príncipe tomó al animal en sus manos y sintió por primera vez el peso de la fragilidad y la compasión. Cuidó del pájaro hasta que sanó, pero la experiencia dejó una huella imborrable en su corazón. La reina Maya, aunque de salud frágil, era la única capaz de percibir la inquietud de su hijo. En las noches más silenciosas, lo encontraba despierto, sentado junto a la ventana, absorto en sus pensamientos. Se acercaba en silencio y con una caricia le susurraba palabras de consuelo. No temas a tus preguntas, Siddhartha. A veces, el alma sabe cosas que la mente aún no comprende. Pero la vida en el palacio continuaba, inmutable. Las estaciones cambiaban, pero dentro de los muros, todo permanecía igual. Los banquetes se sucedían, las flores se renovaban, y el príncipe crecía en sabiduría y destreza, admirado por todo. Sin embargo, en su interior, la semilla de la duda germinaba lentamente, alimentada por el silencio y la soledad. A partir de entonces, Siddhartha comenzó a mirar el mundo con otros ojos. Notaba pequeños detalles que antes le pasaban desapercibidos: la tristeza en la mirada de un sirviente, el cansancio en los pasos de un jardinero, la fugacidad de una flor que marchitaba antes de tiempo. Comprendió que por mucho que se intentara ocultar, el sufrimiento era una parte inevitable de la existencia. Esa revelación, aunque tenue, marcó el inicio de un cambio profundo. Siddhartha empezó a cuestionar la perfección de su entorno, a preguntarse si la verdadera felicidad podía encontrarse en la negación de la realidad. Era justo vivir rodeado de belleza y abundancia mientras, más allá de los muros, otros enfrentaban el dolor y la pérdida. Las preguntas se multiplicaban en su mente, como olas que rompen contra la orilla. Sentía que algo importante le estaba siendo negado, una verdad que necesitaba descubrir por sí mismo. Pero el palacio, con su esplendor y sus reglas, seguía siendo una prisión invisible, un lugar donde la ignorancia era la moneda de la paz. En las noches más largas, Siddhartha soñaba con caminos que se adentraban en bosques oscuros, con ríos que fluían hacia tierras desconocidas, con voces que lo llamaban desde el otro lado del silencio. Se despertaba con el corazón acelerado, convencido de que su destino no estaba escrito entre las paredes doradas de su hogar. El palacio, que había sido su refugio y su escuela, se transformó en el escenario de su primera gran batalla, la lucha entre la comodidad de la ignorancia y el impulso irrefrenable de buscar la verdad. Así, en medio de la perfección artificial del palacio, Siddhartha comenzó a forjar su espíritu. Cada día, su deseo de comprender el mundo real se hacía más fuerte, y la promesa de una vida sin sombras le resultaba cada vez más vacía. Y mientras el príncipe meditaba en silencio,
Sin saberlo, el destino ya preparaba los acontecimientos que lo llevarían a cruzar los umbrales de su jaula dorada. Capítulo 3. El velo de la ignorancia. Porque, incluso en los lugares más luminosos, la sombra de la verdad siempre encuentra la manera de colarse. Siddhartha, mientras tanto, crecía rodeado de atenciones y cuidados. Los maestros lo guiaban por los senderos del conocimiento, pero siempre evitando las preguntas incómodas. Si alguna vez el joven príncipe preguntaba por qué algunos árboles perdían sus hojas o por qué los animales a veces desaparecían, recibía respuestas suaves envueltas en metáforas evasivas. La vida es un ciclo de belleza, decían, y todo lo que ves aquí es eterno. En el reino de Kapilavastu, la luz dorada del amanecer se filtraba cada día por los ventanales de cristal, bañando los pasillos del palacio en un resplandor cálido y apacible. Para Siddhartha, cada mañana era una repetición de la perfección. El canto de los pájaros, el aroma del incienso, la suavidad de las alfombras bajo sus pies descalzos. Sin embargo, bajo esa superficie de armonía, se tejía una red invisible de secretos y silencio. El rey Suddhodana, movido por el amor y el temor, había ordenado que nada perturbador alcanzara los sentidos de su hijo. Los sirvientes recibieron instrucciones estrictas. Ningún enfermo debía ser visto en los jardines, ningún anciano debía cruzar los patios, ninguna lágrima debía manchar la imagen de un mundo sin dolor. Así, el palacio se convirtió en un escenario donde la realidad era cuidadosamente editada y la ignorancia cultivada como una flor rara y frágil. Pero la mente de Siddhartha era inquieta. Aunque aceptaba las explicaciones de sus tutores, sentía que algo faltaba, como si una parte esencial de la verdad estuviera siempre fuera de su alcance. Observaba a los adultos con una mezcla de admiración y sospecha, preguntándose por qué sus sonrisas a veces parecían forzadas, por qué sus miradas se desviaban ante ciertas preguntas. El rey, al notar la creciente curiosidad de su hijo, reforzó aún más las barreras. Se construyeron nuevos muros, se establecieron reglas más estrictas. Nadie debía hablar de sufrimiento, de enfermedad ni de muerte en presencia del príncipe. Los visitantes eran cuidadosamente seleccionados y preparados, sus historias filtradas para evitar cualquier mención de dolor o pérdida. En las tardes tranquilas, mientras paseaba por los jardines, Siddhartha notaba detalles que otros ignoraban. Una flor marchita escondida bajo las hojas, un pájaro que ya no cantaba, una estatua desgastada por el tiempo. Cada pequeño signo de imperfección era rápidamente retirado por los sirvientes, pero el joven príncipe los recordaba, como piezas de un rompecabezas invisible. Pero Siddhartha no quedó satisfecho. Esa noche, mientras el palacio dormía, se asomó a la ventana y contempló la luna llena. Se preguntó cuántos secretos se escondían en la oscuridad, cuántas historias no le serían contadas. Sintió por primera vez el peso de su propia ignorancia, como un velo sutil que lo separaba del mundo real. En una ocasión, durante una lección de filosofía, Siddhartha preguntó a su maestro, ¿por qué los sabios buscan la verdad fuera de los palacios, en bosques y montañas, lejos de la comodidad y la seguridad? El maestro incómodo respondió, el conocimiento es vasto, pero aquí tienes todo lo que necesitas para ser feliz. No hay razón para buscar más allá de lo que te ha sido dado. Así, Siddhartha vivía en un palacio sin sombras, donde la ignorancia era sinónimo de protección, pero en su interior, la semilla de la duda germinaba con fuerza. Se preguntaba si la felicidad que experimentaba era real o solo una ilusión tejida por el amor de su padre. ¿Cómo podía saberlo si nunca había visto otra cosa? La ignorancia, comprendió Siddhartha, no era una bendición, sino una prisión invisible. El precio de la perfección era la negación de la realidad, y el costo de la protección era pérdida de la libertad para conocer y comprender. En los días siguientes, Siddhartha comenzó a observar con mayor atención. Notó cómo los sirvientes evitaban ciertos temas, cómo los guardias desviaban la mirada cuando pasaba cerca. Se dio cuenta de que, aunque todos parecían felices, había una tensión subyacente, una preocupación que nadie se atrevía a mencionar. El velo de la ignorancia no era solo una barrera física, sino también emocional y espiritual. Siddhartha sentía que su corazón latía por algo más grande, algo que no podía nombrar pero que intuía en cada suspiro, en cada silencio.
Sabía que, para descubrir la verdad, tendría que romper ese velo, aunque eso significara desafiar todo lo que conocía. Así, en el silencio de la noche, Siddhartha juró que algún día rompería el velo de la ignorancia y descubriría el mundo tal como era, con todas sus luces y sombras. A medida que crecía, Siddhartha sintió que el palacio se volvía cada vez más pequeño, más asfixiante. Sus preguntas se multiplicaban, y la necesidad de respuesta se hacía insoportable. Sabía que no podía conformarse con la ignorancia, que debía buscar la verdad aunque eso significara abandonar la comodidad y enfrentarse a lo desconocido. Porque solo enfrentando la verdad, pensaba, podría encontrar la paz que su corazón anhelaba. Capítulo 4. La danza de los sentidos. Y mientras el príncipe soñaba con libertad, el destino tejía en secreto los hilos de su despertar. En el corazón del palacio, donde los días transcurrían como un río de oro y las noches eran arrulladas por la música de la corte, Siddhartha alcanzó la adolescencia. Era un joven de mirada profunda y serena, cuyos gestos reflejaban la gracia de quien ha crecido en un mundo sin sobresaltos. Sin embargo, bajo la superficie de esa calma, su espíritu comenzaba a despertar a los misterios y tentaciones de la vida. El rey Suddhodana, convencido de que la felicidad de su hijo dependía de mantenerlo alejado de cualquier sufrimiento, organizó para él una vida de placeres refinados, fiestas interminables, banquetes exquisitos, jardines donde las flores nunca marchitaban y los frutos siempre estaban maduros. Las mejores danzarinas del reino ejecutaban coreografías etéreas, y los músicos creaban melodías que parecían flotar en el aire, como si el tiempo mismo se detuviera para escuchar. Siddhartha era el centro de ese universo. Sus amigos lo admiraban, los sabios lo elogiaban, y los artistas competían por arrancarle una sonrisa. Cada deseo era anticipado, cada anhelo satisfecho antes de ser pronunciado. El palacio entero conspiraba para que el joven príncipe creyera que el mundo era un tapiz de belleza y deleite, sin grietas ni sombras. Pero la mente de Siddhartha era inquieta. Aunque participaba en los juegos y celebraciones, aunque reía y compartía con sus compañeros, sentía que algo esencial le era negado. En medio de la abundancia, percibía un vacío inexplicable, una ausencia que ni el arte ni la compañía podían llenar. Era como si en el centro de la danza de los sentidos hubiera un silencio que solo él podía escuchar. A veces durante los banquetes, Siddhartha se perdía en la contemplación de una vela encendida, observando cómo la llama vacilaba ante la más leve brisa. Se preguntaba si la felicidad era tan frágil como esa luz, si bastaba un soplo del destino para apagarla. Otras veces, mientras los músicos tocaban, cerraba los ojos y se dejaba llevar por las notas, buscando en la música una respuesta a la inquietud de su corazón. El rey, al notar la melancolía de su hijo, redobló sus esfuerzos. Mandó construir nuevos jardines, trajo artistas de tierras lejanas, organizó torneos y competencias. Siddhartha, siempre cortés, agradecía cada gesto, pero en su mirada había una distancia creciente, una nostalgia por algo que ni él mismo sabía nombrar. En las noches más silenciosas, Siddhartha paseaba solo por los corredores del palacio. El eco de sus pasos le recordaba que, a pesar de estar rodeado de gente, la soledad podía ser más profunda en medio de la multitud. Se preguntaba si los placeres del mundo eran suficientes para colmar el alma, o si, por el contrario, solo servían para distraerla de su verdadera búsqueda. Un día, durante una de las celebraciones más fastuosas, Siddhartha observó a una mariposa atrapada en una lámpara de aceite. El insecto, deslumbrado por la luz, revoloteaba sin descanso, hasta que finalmente cayó agotado en la llama. Siddhartha sintió una punzada en el corazón. Comprendió, en ese instante, que la búsqueda desenfrenada de placer podía ser tan peligrosa como el fuego para la mariposa, una trampa sutil, disfrazada de belleza. A partir de entonces, Siddhartha comenzó a mirar los placeres de la vida con otros ojos. Disfrutaba de la música, del arte, de la compañía, pero ya no se perdía en ello. Empezó a preguntarse qué había más allá de la danza de los sentidos. ¿Qué propósito tenía la existencia si todo era efímero y fugaz? Sus amigos, al notar su cambio, intentaron animarlo con nuevas diversiones. Pero Siddhartha, aunque agradecido,
Sentía que su corazón se alejaba poco a poco de las alegrías superficiales. Anhelaba una felicidad más profunda, una paz que no dependiera de las circunstancias externas. Fue en uno de esos momentos de introspección cuando Siddhartha comprendió que la verdadera libertad no consistía en tenerlo todo, sino en poder renunciar a lo que no era esencial. La danza de los sentidos, aunque hermosa, no podía satisfacer las preguntas más profundas de su alma. Los días pasaban, y la inquietud de Siddhartha crecía. Sentía que la vida en el palacio era una danza interminable, pero que él era solo un espectador, incapaz de encontrar sentido en los movimientos repetidos. Empezó a buscar momentos de soledad, a meditar bajo los árboles, a escuchar el murmullo del viento y el canto de los pájaros. En una ocasión, durante una tarde de juegos, Siddhartha se detuvo a observar a un grupo de niños que jugaban en el barro, fuera de los muros del palacio. Sus risas eran sinceras, sus rostros iluminados por una alegría simple y auténtica. Siddhartha se preguntó si la felicidad verdadera era tan sencilla como eso: estar presente, sin máscaras ni artificios, aceptando la vida tal como es. Así, en medio de la abundancia y el esplendor, Siddhartha decidió que debía buscar una verdad más allá de los placeres del mundo. Sabía que ese camino sería difícil y tario, pero también intuía que solo enfrentando sus propias sombras podría encontrar la luz que tanto anhelaba. El palacio, con todas sus maravillas, ya no era suficiente. Siddhartha sentía que el destino lo llamaba a una aventura mayor, a un viaje interior que lo llevaría a descubrir el sentido último de la existencia. Y así, mientras la corte celebraba y la música seguía sonando, Siddhartha se preparaba, en silencio, para dar el primer paso fuera de la danza de los sentidos, porque, en el fondo, sabía que la verdadera felicidad no se encuentra en lo que poseemos, sino en lo que estamos dispuestos a descubrir. Capítulo 5. Los 4 encuentros. En el palacio de Kapilavastu, los días se deslizaban como seda entre los dedos del tiempo. Siddhartha, aunque envuelto aún en la protección de su padre, sentía que el aire se volvía cada vez más denso, como si el destino mismo susurrara a través de los muros dorados, llamándolo hacia lo desconocido. La inquietud en su pecho crecía, y cada amanecer traía consigo el eco de una pregunta sin respuesta. Fue entonces cuando el príncipe, ya joven adulto, pidió a su cochero, Channa, que lo llevara más allá de las puertas del palacio. El rey, temeroso pero incapaz de negar a su hijo un deseo tan simple, ordenó preparar el camino, asegurándose de que nada perturbador se cruzara en la ruta. Sin embargo, el destino, siempre más sabio que los hombres, tejió su propia trama esa mañana. El primer encuentro llegó como un susurro inesperado. Mientras el carruaje avanzaba por los caminos del reino, Siddhartha vio a un anciano encorvado, de cabellos blancos y piel surcada por arrugas profundas. Sus pasos eran lentos y vacilantes, y su mirada, perdida en el horizonte, parecía cargar el peso de incontables años. Siddhartha, sorprendido, preguntó a Channa: ¿qué le sucede a ese hombre? El cochero, tras dudar, respondió: eso es la vejez, mi señor. Todos los seres, si viven lo suficiente, llegarán a ese estado. La revelación golpeó a Siddhartha como un relámpago silencioso. Por primera vez, comprendió que la juventud y la belleza eran efímeras, y que la vejez aguardaba a todos, sin excepción. El segundo encuentro no tardó en llegar. Más adelante, en una calle polvorienta, Siddhartha vio a un hombre enfermo, tendido en el suelo, temblando de fiebre y dolor. Su rostro reflejaba sufrimiento y desesperanza. Siddhartha, conmovido, preguntó: ¿por qué sufre este hombre? Channa respondió: la enfermedad es parte de la vida, príncipe. Nadie puede evitarla, ni siquiera los más poderosos. Siddhartha sintió que el velo de la ignorancia se desgarraba un poco más. La fragilidad de la existencia se revelaba ante sus ojos, y el palacio de perfección en el que había crecido comenzaba a desmoronarse en su mente. El cuarto y último encuentro fue diferente. Siddhartha vio a un asceta, un hombre de rostro sereno y mirada luminosa, vestido con ropas sencillas y portando solo un cuenco. Caminaba con paso firme, ajeno a la riqueza y al bullicio del mundo, irradiando una paz que contrastaba con el sufrimiento de los anteriores.
Siddhartha, intrigado, preguntó, ¿quién es ese hombre y por qué parece tan tranquilo? Channa respondió, es un renunciante príncipe. Ha dejado atrás los placeres y las preocupaciones del mundo para buscar la verdad y la liberación del sufrimiento. En ese instante, Siddhartha sintió que una puerta invisible se abría en su interior. Comprendió que la vida, tal como la conocía, era solo una parte de un misterio mucho mayor. La vejez, la enfermedad y la muerte eran realidades inevitables, pero también existía un camino hacia la paz y la sabiduría. El tercer encuentro fue aún más sobrecogedor. Cerca de un templo, Siddhartha vio una procesión silenciosa. Hombres y mujeres caminaban cabizbajos, portando sobre sus hombros un cuerpo sin vida, envuelto en telas blancas. Siddhartha, con el corazón encogido, preguntó, ¿qué ocurre? ¿Por qué llevan a ese hombre así? Channa, con voz baja, respondió, ha muerto mi señor. Todos los seres que nacen, algún día deben morir. Siddhartha guardó silencio. El misterio de la muerte, hasta entonces ajeno, se presentó ante él con la crudeza de una verdad ineludible. Sintió, en lo más hondo de su ser, la urgencia de comprender el sentido de la vida y la inevitabilidad del final. Esa noche de regreso en el palacio, Siddhartha no pudo dormir. Las imágenes de los 4 encuentros danzaban en su mente, como sombras y luces entrelazadas. Por primera vez, sintió compasión no solo por los demás, sino también por sí mismo, atrapado en una existencia de ilusiones y medias verdades. El mundo, pensó, es vasto y está lleno de sufrimiento, pero también de esperanza. Si existe un camino hacia la liberación, debe estar al alcance de todos, no solo de los que renuncian, sino de cada ser que anhela comprender el sentido de su vida. Así, en el silencio de la noche, Siddhartha tomó la decisión que cambiaría su destino y el de millones, buscar la verdad más allá de los muros del palacio, enfrentando el sufrimiento con el coraje de quien sabe que solo la luz puede disipar la sombra. En el silencio denso de la noche, cuando hasta las sombras parecen dormir y el mundo se recoge en sí mismo, Siddhartha se encuentra solo en sus aposentos. El eco de los 4 encuentros resuena en su mente como un tambor lejano, imposible de acallar. La imagen del anciano, el enfermo, el muerto y el asceta se entrelaza en sus pensamientos, formando un tapiz de preguntas sin respuesta. ¿Es este el destino de todos los seres? Nacer, envejecer, enfermar y morir, sin comprender jamás el sentido último de la existencia. Capítulo 6. La noche de la partida. Porque, a veces, basta un solo encuentro para transformar una vida. Y Siddhartha, el príncipe protegido, estaba a punto de convertirse en el buscador de la verdad. El palacio, que durante años fue refugio y prisión, ahora le parece más pequeño que nunca. Cada tapiz, cada columna, cada jardín, iluminado por la luna, es testigo mudo de su inquietud. Siddhartha siente el peso de la compasión, no solo por los que sufren, sino por todos los seres atrapados en el ciclo interminable del dolor y la ignorancia. Una llama de determinación arde en su pecho. Sabe que no puede seguir viviendo en la comodidad mientras el mundo arde en preguntas y sufrimiento. Esa noche Siddhartha contempla a su esposa, y a Sodara, y a su hijo recién nacido, Rahula. Los observa dormir, ajenos a la tormenta que sacude su alma. Siente el filo de la renuncia. El amor y el deber lo atan, pero la verdad lo llama con una voz más profunda y antigua. ¿Puede un hombre abandonar a quienes ama en busca de una verdad que tal vez nunca encuentre? ¿Es mayor el sacrificio de quedarse o el de partir? El príncipe recorre en silencio los pasillos del palacio. Cada paso es una despedida, cada rincón un recuerdo. Se detiene en los jardines donde jugó de niño, en los salones donde aprendió a leer y a soñar. Todo lo que ha conocido y amado está aquí, pero su corazón late por un mundo más vasto, por una respuesta que solo el camino puede ofrecer. La luna, alta y serena, ilumina su figura mientras cruza la última puerta. Siddhartha se despide de su pasado sin palabras, llevando consigo solo la ropa sencilla de un viajero y la determinación de quien ha elegido el camino más difícil. Channa, su fiel cochero, lo espera en las sombras, comprendiendo sin necesidad de explicaciones. En el bosque, el silencio es absoluto.
Siddhartha respira hondo y siente, por primera vez, la libertad y la soledad en su forma más pura. No hay muros ni sirvientes, no hay reglas ni expectativas, solo el murmullo del viento y el latido de su propio corazón. Es en ese instante, bajo el manto de la noche, cuando Siddhartha deja de ser príncipe y se convierte en buscador. Juntos, atraviesan las puertas del palacio. Siddhartha desmonta sus joyas y vestiduras reales, entregándolas a Channa como símbolo de su renuncia. Llévalas de regreso, amigo. Ya no pertenezco a este mundo. Con un último abrazo, Siddhartha se despide de su leal compañero y se adentra en la oscuridad, solo guiado únicamente por la luz tenue de la compasión y el deseo de comprender. ¿Alguna vez has sentido que tu vida, por cómoda que sea, no responde a las preguntas más profundas de tu alma? ¿Has sentido el llamado de lo desconocido, la necesidad de dejar atrás lo seguro para buscar una verdad mayor? Siddhartha, en esa noche eterna, se convierte en el reflejo de todos los que alguna vez han sentido la urgencia de partir, aunque el precio sea la soledad y la incertidumbre. La noche de la partida no es solo un momento en la vida de Siddhartha, es un símbolo universal. Es el instante en que el corazón humano, cansado de respuestas fáciles, elige el camino de la búsqueda. Es el primer paso hacia la libertad, la compasión y la sabiduría. Así comienza el verdadero viaje de Siddhartha. No hacia un lugar, sino hacia el centro mismo de la existencia. Porque, a veces, para encontrar la luz, es necesario abrazar la oscuridad y caminar solo, guiado solo por el susurro de la verdad. La noche de la partida quedó atrás, como un sueño que se disuelve con la luz del alba. Siddhartha, ahora despojado de títulos y riquezas, camina solo por los senderos polvorientos de la India antigua. El aire es distinto fuera de los muros del palacio. Huele a tierra, a hojas secas, a promesa de libertad y a la crudeza de la vida real. Cada paso lo aleja de su pasado y lo acerca a un horizonte desconocido, donde la verdad espera silenciosa y paciente. Siddhartha busca a los ascetas, hombres y mujeres que han renunciado a todo placer mundano en busca de la liberación. Los encuentra en los bosques y en las orillas de los ríos sagrados, cubiertos de polvo, vestidos con harapos, alimentándose apenas de lo necesario para sobrevivir. Sus rostros marcados por el sol y la austeridad reflejan una serenidad que Siddhartha nunca había visto en la corte. Sus ojos, sin embargo, guardan también el brillo de una pregunta no resuelta. Capítulo 7. El sendero de los ascetas. El joven se une a ellos, decidido a explorar los límites del cuerpo y la mente. Aprende a meditar bajo el sol abrasador, a contener la respiración hasta que el mundo se disuelve en silencio, a ayunar hasta que el hambre se convierte en un susurro lejano. El dolor físico se convierte en compañero constante, y la debilidad en una prueba diaria. Siddhartha observa cómo, uno a uno, sus deseos se apagan, como velas que se consumen en la oscuridad. Una tarde, mientras medita junto a un río, Siddhartha escucha el canto lejano de una flauta. La melodía, sencilla y pura, le recuerda la belleza del mundo, la dulzura de la vida que había intentado negar. En ese instante, una revelación lo atraviesa. La verdad no se encuentra en los extremos, ni en la indulgencia ni en la mortificación, sino en el equilibrio. El sendero del medio, piensa, es el único capaz de conducir a la verdadera libertad. Pero a medida que profundiza en la disciplina, Siddhartha descubre que la renuncia extrema no trae la paz prometida. El sufrimiento persiste, aunque el cuerpo esté reducido a la mínima expresión. El vacío interior, lejos de desaparecer, se hace más profundo. Observa a sus compañeros ascetas, rígidos en su devoción, pero atrapados en una lucha interminable contra sus propios impulsos. Siddhartha comprende que la negación absoluta de los sentidos es solo otra forma de prisión, una jaula hecha de privaciones y reglas autoimpuestas. En el trayecto, una joven llamada Sujata le ofrece un cuenco de arroz con leche. Siddhartha acepta, comprendiendo que la compasión hacia uno mismo es tan importante como la compasión hacia los demás. Al nutrir su cuerpo, siente renacer la energía y la claridad. Entiende que el camino hacia la iluminación no exige destruirse, sino comprenderse y aceptarse en totalidad. Así, Siddhartha se prepara para la prueba final. El sendero de los ascetas ha sido una etapa necesaria,
una purificación del alma y del cuerpo. Pero ahora sabe que la verdad se encuentra más allá de la negación, en la aceptación profunda de la vida tal como es. Siddhartha agradece a los ascetas por sus enseñanzas y decide continuar solo. Su cuerpo, debilitado por años de ayuno y disciplina, apenas puede sostenerlo, pero su espíritu nunca ha estado más firme. Se dirige hacia el bosque de Uruvela, guiado por la intuición de que la respuesta que busca está cerca. Mientras el sol se pone y el bosque se llena de sombras, Siddhartha se sienta bajo la higuera sagrada, listo para enfrentar la última batalla, la que se libra en el silencio del corazón. Capítulo 8. El silencio del bosque. ¿Te has sentido alguna vez atrapado entre dos extremos, buscando respuestas en la renuncia o en la indulgencia? Siddhartha, al igual que tú, descubre que la paz no reside en los polos opuestos, sino en el delicado equilibrio entre ellos. En este retiro, Siddhartha busca algo que no puede expresar con palabras. No es ya la negación del cuerpo, ni la búsqueda de placeres, sino una verdad que solo puede encontrarse en el silencio absoluto. El bosque se convierte en su refugio y su espejo. Allí, rodeado de vida que crece y muere en ciclos eternos, Siddhartha contempla la naturaleza del sufrimiento y la impermanencia. Durante días y noches, el príncipe medita bajo la sombra de los árboles. Su cuerpo, aún débil, se fortalece poco a poco, alimentado por la compasión y la aceptación. En la quietud, Siddhartha observa el fluir de sus pensamientos, recuerdos del palacio, ecos de las voces de los ascetas, imágenes de los 4 encuentros que lo marcaron para siempre. Cada pensamiento es como una hoja que cae, se posa y finalmente se disuelve en la tierra fértil de su conciencia. Tras dejar atrás la senda de los ascetas, Siddhartha se adentra en la espesura del bosque de Uruvela. El aire es fresco y húmedo, perfumado por la tierra y la savia de los árboles milenarios. Cada paso lo aleja de las voces del mundo y lo sumerge en una soledad profunda, donde el único sonido es el susurro del viento entre las hojas y el latido tranquilo de su propio corazón. En el silencio del bosque, Siddhartha experimenta una transformación sutil pero profunda. Su mente se aquieta, su corazón se abre a la compasión universal. Siente que ya no es solo un hombre en busca de respuestas, sino parte de un todo más vasto, una chispa en el fuego eterno de la existencia. El silencio del bosque es total, pero no vacío. En él, Siddhartha descubre la presencia de sus propios miedos y deseos, las dudas que lo han acompañado desde la infancia y las esperanzas que lo empujan hacia adelante. Aprende a mirar de frente sus sombras, sin huir ni luchar contra ellas. Comprende que la verdadera paz no consiste en eliminar el sufrimiento, sino en aceptarlo y abrazarlo como parte inseparable de la vida. A veces, en la penumbra del amanecer, Siddhartha observa cómo la niebla se levanta lentamente sobre el río. El agua fluye sin esfuerzo, sorteando piedras y raíces, adaptándose a cada obstáculo sin perder su esencia. El príncipe comprende que el camino hacia la iluminación es como el curso de ese río, flexible, paciente, siempre en movimiento. Así, fortalecido por la quietud y la introspección, Siddhartha se prepara para enfrentar la prueba final. Sabe que la iluminación no es un destino lejano, sino un estado que se cultiva en cada instante de aceptación y presencia. El silencio del bosque se convierte en su maestro, y Siddhartha, el eterno buscador, está listo para sentarse bajo la higuera sagrada, donde el misterio de la existencia le revelará su último secreto. ¿Alguna vez has sentido que solo en el silencio puedes escuchar la verdad más profunda de tu ser? Siddhartha, en su retiro, descubre que el silencio no es ausencia, sino presencia plena. No es vacío, sino plenitud. En la soledad del bosque, encuentra la compañía de todo lo que ha sido, es y será. Han pasado días desde que Siddhartha comenzó su meditación, y el mundo exterior poco a poco se desvanece. Su respiración se vuelve lenta y profunda, y su mente, antes agitada por dudas y recuerdos, se aquieta como la superficie de un lago al amanecer. Sin embargo, en ese silencio, nuevas fuerzas emergen, más sutiles y poderosas que cualquier dolor físico o privación material. En el corazón del bosque de Uruvela, Siddhartha encuentra finalmente el lugar donde su búsqueda culminará. Es una higuera antigua, de ramas generosas y raíces profundas,
que se alza como un guardián silencioso entre la bruma matinal. Siddhartha se sienta bajo su sombra, cruzando las piernas, cerrando los ojos y dejando que el murmullo del viento y el susurro de las hojas lo envuelvan en una quietud absoluta. Capítulo 9. La tentación bajo la higuera. Primero Mara le muestra a Siddhartha visiones de placer y poder. Aparecen ante él imágenes de palacios resplandecientes, banquetes interminables, riquezas incalculables y el amor de su familia. ¿Por qué renunciar a todo esto?, susurra una voz. ¿Por qué buscar respuestas en el sufrimiento, cuando podrías regresar a la comodidad y el afecto de quienes te esperan? Siddhartha observa cada imagen, las reconoce como recuerdos y deseos, pero no se aferra a ellas. Sabe que la verdadera libertad no se encuentra en poseer, sino en soltar. Se dice que en ese momento, Mara, el señor de las ilusiones y las tentaciones, se acerca a Siddhartha. No lo hace con estruendo ni violencia, sino con la sutileza de los pensamientos que surgen en la mente de todo ser humano. Mara no es solo un demonio externo, sino la personificación de los miedos, deseos y dudas que habitan en lo más profundo del corazón. Luego, Mara recurre al miedo. Le muestra escenas de soledad, de fracaso, de olvido. ¿Y si tu búsqueda es en vano? ¿Y si nadie recuerda tu sacrificio? ¿Y si la verdad que buscas no existe? Siddhartha siente el frío de la duda, la punzada del temor a la inutilidad, pero respira hondo, dejando que esos pensamientos pasen como nubes en el cielo. Sabe que el miedo es solo una sombra, y que la luz de la conciencia puede disiparlo. Finalmente, Mara ataca con su arma más sutil, el orgullo. Si alcanzas la iluminación, serás adorado por multitudes, serás el más grande de los sabios, el maestro de maestros. Siddhartha reconoce la trampa, comprende que incluso la búsqueda de la verdad puede convertirse en un motivo de vanidad, un obstáculo más en el camino hacia la paz. Así, deja ir también el deseo de reconocimiento, abrazando la humildad de quien busca solo por amor a la vida y a los seres. La noche se hace larga y densa. El cuerpo de Siddhartha, debilitado por el ayuno y la vigilia, tiembla bajo el peso de la prueba. Pero su mente permanece firme, anclada en la compasión y la determinación. Cada tentación que surge es observada, aceptada y luego liberada, como hojas que caen y se funden con la tierra. En el momento más oscuro de la noche, cuando todo parece perdido, Siddhartha toca la tierra con la punta de sus dedos. Es un gesto sencillo, pero cargado de significado. Pide a la tierra que sea testigo de su determinación, de su derecho a buscar la verdad. Se dice que la tierra responde con un silencio profundo, un silencio que lo envuelve y lo sostiene, como si todo el universo reconociera la sinceridad de su búsqueda. La noche se disuelve lentamente en los primeros rayos del alba. Siddhartha, sereno y en paz, siente que algo ha cambiado para siempre. Ha enfrentado sus deseos, sus miedos y su orgullo, y ha elegido el camino del desapego y la compasión. El silencio bajo la higuera se convierte en el preludio de un despertar que resonará a través de los siglos. ¿Alguna vez has sentido que en el camino hacia tus sueños, las tentaciones y los miedos se presentan justo cuando estás a punto de lograrlo? Siddhartha, bajo la higuera, descubre que la verdadera batalla no es contra el mundo exterior, sino contra las sombras y luces que habitan en el interior de cada ser humano. Así, Siddhartha está listo para recibir la luz de la comprensión. La tentación ha sido superada, no por la fuerza, sino por la aceptación y la sabiduría. El buscador está a punto de convertirse en Buda, el iluminado. En ese momento Siddhartha siente que su mente se abre como una flor al sol. Los pensamientos, antes dispersos y tumultuosos, se aquietan en una claridad absoluta. Comprende, con una lucidez que trasciende las palabras, la naturaleza del sufrimiento y la raíz de toda insatisfacción humana. Ve desfilar ante sí las vidas pasadas, los anhelos y las pérdidas, los ciclos infinitos de nacimiento y muerte. Pero ya no hay miedo, ni apego, ni deseo de huir. Solo hay aceptación y compasión. La noche más larga ha quedado atrás. Siddhartha, bajo la higuera sagrada, ha atravesado la tempestad de sus propios deseos y miedos. El aire fresco del amanecer acaricia su rostro y el silencio del bosque se llena de una luz suave y dorada. Es el umbral de un instante eterno,
donde el tiempo parece detenerse y todo el universo contiene la respiración. Capítulo 10. El despertar. En ese instante Siddhartha despierta. Ya no es el príncipe ni el asceta, ni siquiera el buscador. Es el Buda, el iluminado, aquel que ha visto la realidad tal como es y ha cruzado el océano del sufrimiento hacia la orilla de la paz. La verdad se revela en su sencillez deslumbrante. Todo lo que nace está destinado a cambiar, a envejecer, a desaparecer. El dolor surge del apego, de la resistencia a lo inevitable, de la ilusión de que algo en este mundo puede ser eterno. Siddhartha comprende que el sufrimiento puede cesar cuando se abandona el deseo, cuando la mente deja de aferrarse y aprende a fluir como el río bajo la lluvia. El bosque entero parece celebrar su despertar. Los pájaros entonan melodías nuevas, el viento baila entre las ramas y hasta la luz del sol parece más viva. Siddhartha abre los ojos y contempla el mundo con una mirada renovada. Cada hoja, cada gota de rocío, cada criatura es parte de un todo sagrado. No hay separación, no hay enemigo, no hay nada que temer. ¿Alguna vez has sentido que, tras una larga noche de dudas y temores, la claridad llega de repente como un rayo de sol que disipa la niebla? Siddhartha, en su despertar, nos enseña que la luz siempre espera al otro lado de la oscuridad, y que la paz es posible cuando aprendemos a soltar y a aceptar la vida tal como es. El Buda se levanta, sereno y firme, dispuesto a compartir su descubrimiento con el mundo. Sabe que el camino será largo y que muchos no comprenderán de inmediato, pero también sabe que cada palabra, cada gesto de compasión, puede encender una chispa en el corazón de otro buscador. Durante días Buda permanece en silencio, saboreando la dicha de la comprensión. Su corazón rebosa de gratitud y compasión por todos los seres, por aquellos que sufren y buscan, por los que aún duermen bajo el velo de la ignorancia. Sabe que su viaje no termina aquí, la verdadera tarea apenas comienza. El conocimiento alcanzado no es solo para él, sino para todos los que anhelan despertar. Así, el despertar de Siddhartha se convierte en el inicio de una nueva era. El silencio del bosque se transforma en un susurro eterno, una invitación a todos los seres a abrir los ojos y descubrir la verdad que habita en lo más profundo de su ser. El viaje continúa, y la historia del Buda apenas comienza a desplegar sus alas. Capítulo 11. El primer giro de la rueda. Durante días, Buda permanece en silencio, contemplando la magnitud de su despertar. Sabe que ha alcanzado una verdad profunda, pero también comprende que transmitirla a otros será un desafío aún mayor. ¿Cómo compartir lo inefable? ¿Cómo traducir la experiencia de la iluminación en palabras que otros corazones puedan comprender? El sol se eleva lentamente sobre el bosque de Uruvela, bañando la tierra en una luz dorada y suave. Siddhartha, ahora Buda, se incorpora bajo la higuera sagrada. Su mirada es serena, sus gestos tranquilos, y en su corazón habita una paz que nunca antes había conocido. El peso de las preguntas, los miedos y los deseos se ha disuelto, dejando espacio solo para la compasión y la claridad. En ese estado de contemplación, una duda sutil lo visita. ¿Debería enseñar lo que ha descubierto, o guardar silencio, sabiendo que pocos estarán listos para escuchar? Pero la compasión vence a la duda. Buda recuerda los rostros de los seres que sufren, los que buscan respuestas, los que anhelan la paz. Sabe que su deber es compartir el camino, aunque solo unos pocos se atrevan a recorrer. Así, Buda se pone en marcha. Sus pasos lo llevan hasta el Parque de los Ciervos en Sarnath, donde 5 antiguos compañeros ascetas continúan su búsqueda, sin saber que el sendero que han seguido está a punto de transformarse para siempre. Cuando lo ven acercarse, al principio lo rechazan, recordando que él había abandonado la austeridad extrema. Pero la serenidad de su presencia y la luz en sus ojos los conmueven. Pronto, se sientan a su alrededor, dispuestos a escuchar. Los 5 ascetas escuchan en silencio, sintiendo cómo cada palabra resuena en lo más profundo de su ser. Por primera vez, comprenden que la liberación no es una meta lejana, sino una posibilidad real, accesible aquí y ahora. En ese instante, la rueda del Dharma, la rueda de la enseñanza, comienza a girar, y el mensaje de Buda se expande como una ola tranquila y poderosa. Buda comienza a hablar con voz suave y pausada, como quien comparte un secreto ancestral.
Les explica que el sufrimiento es parte inevitable de la existencia, pero que también existe una salida. Les revela las 4 nobles verdades: la existencia del sufrimiento, la causa del sufrimiento, la posibilidad de su cese y el camino que conduce a la liberación. Les habla del sendero medio, ese equilibrio entre la indulgencia y la mortificación que él mismo ha descubierto en su viaje. En el Parque de los Ciervos, bajo la sombra de los árboles y el murmullo del viento, nace la comunidad de los primeros discípulos. El Buda les ofrece refugio en la Sangha, la comunidad de buscadores, y les encomienda la tarea de compartir el Dharma con todos los seres, sin distinción. Buda no impone, no exige fe ciega. Invita a cada uno a experimentar por sí mismo, a observar la realidad con atención y compasión, a caminar el sendero con paciencia y determinación. Su enseñanza es sencilla, pero radical. Todo lo que surge, cesa; todo lo que se aferra, duele; todo lo que se suelta, libera. ¿Alguna vez has sentido que una sola conversación, una sola enseñanza, puede cambiar el rumbo de tu vida? Así fue el primer giro de la rueda, un acto de generosidad y coraje, una chispa que encendió la llama de la transformación en el corazón de quienes escuchaban. Y así, en la quietud de aquel amanecer, el despertar de un hombre se convierte en el despertar de la humanidad. Capítulo 12. El eco de la compasión. El mensaje de Buda comienza su viaje por el mundo, cruzando fronteras y generaciones. La rueda del Dharma sigue girando, llevando consigo la promesa de una vida más consciente, más libre, más plena. A su alrededor, la vida sigue su curso. Campesinos arando los campos, comerciantes en los mercados, niños jugando bajo el sol inclemente. Buda observa a cada persona con una mirada nueva, una mirada que ve más allá de las apariencias, y reconoce el dolor y la belleza que habitan en cada corazón. Donde otros ven diferencias, él percibe la unidad profunda de todos los seres, unidos por el deseo de ser felices y el temor al sufrimiento. El despertar de Buda no fue solo un instante de revelación personal, sino el inicio de una nueva era, para todos los seres que sufren y buscan consuelo. Con la serenidad de quien ha visto la verdad, Buda abandona el bosque y comienza a caminar por los caminos polvorientos del norte de la India. Sus pasos son tranquilos, pero cada huella deja una semilla de esperanza en la tierra fértil de la humanidad. La noticia de su despertar se esparce como un susurro entre los árboles y las aldeas. Pronto, hombres y mujeres de todas las edades se acercan a escuchar sus palabras. Algunos vienen con el peso de la tristeza en los ojos, otros con la curiosidad de quien ha oído hablar de un sabio que promete la paz. Buda los recibe a todos por igual, sin distinción de casta, riqueza o pasado. Su compasión es como el agua de un río, fluye hacia todos, sin juzgar ni rechazar. En cada encuentro, Buda comparte la esencia de su enseñanza. El sufrimiento existe, pero también existe el camino hacia su cese. Habla de la importancia de la atención plena, de la bondad amorosa, de la necesidad de comprender y soltar los apegos que atan el corazón. Sus palabras son sencillas, pero encierran una profundidad que toca a quienes las escuchan, como si despertaran una memoria antigua y olvidada. Su fama crece, pero Buda permanece humilde. Rechaza los honores y las riquezas, recordando siempre que el verdadero tesoro es la libertad interior. Enseña a sus discípulos a vivir con sencillez, a compartir lo que tienen, a mirar a todos los seres con ojos de amor. La comunidad que se forma a su alrededor, la Sangha, es un refugio para quienes buscan la verdad y el alivio del sufrimiento. Buda no se limita a predicar, escucha con paciencia las historias de quienes se le acercan. Escucha a la madre que ha perdido a su hijo, al anciano que teme a la muerte, al joven que busca sentido en un mundo incierto. A cada uno le ofrece consuelo, no con promesas vacías, sino con la presencia serena de quien ha cruzado el océano del dolor y ha regresado con las manos llenas de compasión. A veces Buda se sienta en silencio bajo un árbol, rodeado de discípulos y curiosos. El viento acaricia las hojas y el murmullo de la naturaleza acompaña sus palabras. Habla de la impermanencia, de la interdependencia de todas las cosas, de la alegría que nace de la compasión desinteresada. Sus enseñanzas no son dogmas, sino invitaciones a la experiencia directa, a la observación atenta del propio corazón. ¿Alguna vez has sentido que una palabra amable, una mirada comprensiva,
puede aliviar el peso de un día difícil. Así es el eco de la compasión de Buda, una fuerza suave pero imparable, capaz de transformar el dolor en sabiduría y la soledad en compañía. Buda recorre aldeas y ciudades, cruzando ríos y montañas. En cada lugar deja una huella invisible, una semilla de esperanza que germina en el silencio del alma. No todos comprenden de inmediato. Algunos dudan, otros se resisten. Pero la compasión de Buda no espera resultados ni exige gratitud. Es un don que se ofrece y se renueva en cada encuentro, en cada gesto, en cada silencio compartido. Y mientras el sol se pone sobre los caminos polvorientos de la India, Buda sigue caminando, guiado por la luz suave de la compasión, sembrando paz allí donde antes solo había inquietud. El eco de la compasión se expande, cruzando fronteras y generaciones. Allí donde alguien escucha con atención, donde alguien actúa con bondad, la enseñanza de Buda vive y florece. Así, su mensaje se convierte en un susurro eterno, un canto de esperanza para todos los que buscan alivio en medio del sufrimiento. Capítulo 13. Los desafíos del Dharma. El mensaje de Buda, tan simple y profundo como el fluir de un río, se extiende más allá de los primeros discípulos. La sangha crece, y con ella la esperanza de una humanidad más compasiva y despierta. Sin embargo, como toda verdad que desafía las viejas estructuras, el Dharma pronto encuentra obstáculos, tanto en el mundo exterior como en el interior de quienes lo abrazan. En los caminos polvorientos de la India, Buda y sus seguidores son recibidos a veces con gratitud y asombro, y otras con recelo y desconfianza. Los guardianes de las antiguas tradiciones miran con sospecha a este maestro que predica la igualdad entre castas, la renuncia a los rituales vacíos y la búsqueda de la verdad interior. Algunos sacerdotes y líderes temen perder su influencia, y murmullos de envidia y resistencia empiezan a crecer como maleza en los márgenes del sendero. Pero los desafíos más sutiles no vienen solo de fuera. Dentro de la sangha, surgen dudas, rivalidades y malentendidos. Algunos discípulos embriagados por el prestigio de seguir al Buda, olvidan la humildad y la compasión que él enseña. Otros, incapaces de soltar viejos apegos, se debaten entre el deseo de reconocimiento y el miedo a la desaprobación. El camino del Dharma, descubre la comunidad, no es una senda de perfección inmaculada, sino un viaje de aprendizaje constante, donde cada caída es una oportunidad para despertar. ¿Alguna vez has sentido que en tu propio camino los mayores desafíos no vienen de fuera, sino de tus dudas y contradicciones internas? El Buda enseña que el Dharma es como un jardín, florece cuando se cuida con atención y se arrancan las malas hierbas de la ignorancia y el egoísmo. Cada conflicto, cada decepción, es una oportunidad para crecer en paciencia, comprensión y amor. En una ocasión, un discípulo llamado Devadatta, primo de Buda, se deja llevar por la ambición y la envidia. Intenta dividir la sangha, proponiendo reglas más estrictas y desafiando la autoridad del maestro. El conflicto sacude a la comunidad, y algunos sienten miedo, otros, decepción. Pero Buda, lejos de responder con ira, mantiene la calma y la ecuanimidad. Sabe que incluso el dolor de la traición puede ser una lección, y que la compasión no excluye a quienes se equivocan. Buda observa estos conflictos con la serenidad de quien comprende la naturaleza humana. No reprime ni castiga, sino que responde con paciencia y sabiduría. Reúne a sus discípulos bajo la sombra de un árbol y les habla del veneno de la envidia, del peligro de la arrogancia, de la importancia de la autocompasión y la honestidad. Les recuerda que el verdadero enemigo no está fuera, sino en las sombras del propio corazón. A pesar de las dificultades, la sangha sobrevive y se fortalece. Los discípulos aprenden que la verdadera práctica no es huir del conflicto, sino afrontarlo con honestidad y compasión. Descubren que la comunidad es un espejo donde se reflejan las luces y sombras de cada uno, y que solo aceptando ambas pueden avanzar en el sendero de la liberación. Buda sigue guiando a sus seguidores, no como un líder autoritario, sino como un amigo y un ejemplo vivo. Su serenidad ante la adversidad inspira a todos, recordando que el Dharma no es una doctrina rígida, sino una invitación a vivir con conciencia y bondad, incluso en medio de la tormenta. Así, los desafíos del Dharma se convierten en lecciones silenciosas, en piedras que, lejos de obstaculizar el camino,
lo hacen más firme y verdadero. La sangha aprende a caminar unida, a pesar de las diferencias, y el mensaje de Buda sigue expandiéndose como un eco suave en el corazón de quienes buscan la paz. Entra en el universo de los susurros del silencio, donde las fronteras entre el sueño y la historia se desvanecen. ¿Alguna vez has sentido que el bullicio del mundo moderno te aleja de tu verdadero propósito? Esta noche te invito a cerrar los ojos y dejarte guiar por el susurro de una vida extraordinaria. La de Siddhartha Gautama, el hombre que se convirtió en Buda. Suscríbete y acompáñanos en este viaje de autodescubrimiento, calma y misterio, donde cada palabra te acercará a la paz que tanto buscas. Capítulo 14. El último viaje. El tiempo, ese río silencioso que nunca se detiene, ha seguido su curso mientras la sangha crece y el mensaje de Buda se extiende como un susurro de compasión entre aldeas y ciudades. Siddhartha, ahora anciano, camina aún por los senderos polvorientos del norte de la India. Sus pasos son más lentos, pero su mirada conserva la misma luz serena que iluminó el bosque de Uruvela aquella madrugada de su despertar. El Buda sabe que su vida se acerca al ocaso. No hay miedo en su corazón, solo una profunda gratitud por el viaje recorrido y una compasión renovada por todos los seres que aún buscan la paz. Los discípulos lo rodean con respeto y amor, conscientes de que cada palabra, cada silencio, cada gesto suyo es una enseñanza viva. Durante este último viaje, Buda visita lugares donde su mensaje ha echado raíces. En cada aldea, la gente se reúne para escuchar su voz pausada, para recibir una bendición, para compartir una mirada o una sonrisa. Los niños se acercan sin temor, los ancianos inclinan la cabeza en señal de respeto, y los discípulos más jóvenes lo acompañan, atentos a cada lección, sabiendo que el tiempo es ahora más valioso que nunca. En las noches, bajo la luz suave de la luna, Buda se sienta en silencio junto a sus seguidores. Les habla de la impermanencia, recordándoles que todo lo que nace está destinado a cambiar y desaparecer. Les enseña a no aferrarse ni siquiera a sus palabras, a buscar la verdad en la experiencia directa, a confiar en la sabiduría de su propio corazón. Sean su propia luz, les dice. No dependan de nadie más para encontrar el camino. A lo largo del viaje, Buda observa la tristeza en los rostros de algunos discípulos. Saben que pronto deberán continuar sin él, y el temor a la pérdida se asoma en sus miradas. Buda los consuela con la serenidad de quien ha comprendido el ciclo de la vida. Nada se pierde, todo se transforma. Mi cuerpo desaparecerá, pero el Dharma, la enseñanza, vivirá en ustedes mientras la practiquen con sinceridad y compasión. En Kusinagra, una pequeña ciudad rodeada de bosques y campos, Buda siente que ha llegado el momento de su partida. Se recuesta bajo unos árboles, rodeado de sus discípulos más cercanos. El ambiente es solemne, pero no triste. Hay una paz profunda, una aceptación serena del fin de un ciclo y el inicio de otro. Buda ofrece sus últimas palabras, suaves como el murmullo del viento. Todo lo compuesto está destinado a disolverse. Perseveren con diligencia, mantengan la atención plena y el corazón abierto. La verdad está en cada paso, en cada respiración, en cada acto de compasión. La noche cae lentamente sobre Kusinagra. Los discípulos guardan silencio, acompañando a su maestro en el umbral de la eternidad. No hay lamentos ni desesperación, solo gratitud y amor. El último viaje de Buda no es solo un adiós, sino una invitación a continuar el camino, a mantener viva la llama de la sabiduría y la compasión en el corazón de cada ser. ¿Alguna vez has sentido que el final de un ciclo es, en realidad, el nacimiento de una nueva esperanza? Así es el último viaje de Buda, una despedida que no es pérdida, sino transformación. Una pausa en el sendero, antes de que la rueda del Dharma siga girando, guiando a quienes buscan la luz en medio de la oscuridad. El eco de sus enseñanzas resuena en el silencio de la noche, prometiendo que, mientras haya compasión y búsqueda sincera, el espíritu del Buda nunca desaparecerá. Capítulo 15. El susurro eterno. La noche se posa suavemente sobre Kusinagra, y el mundo parece contener el aliento. El cuerpo de Siddhartha Gautama, el Buda, reposa en paz bajo los árboles, pero su legado, como un eco suave, comienza a viajar más allá de los límites del tiempo y del espacio. Los discípulos, reunidos en silencio,
Sienten la presencia de su maestro en cada brisa, en cada hoja que cae, en cada latido de sus propios corazones. El susurro de Buda no se apaga con su partida. Al contrario, se expande, multiplicándose en cada acto de compasión, en cada palabra de sabiduría, en cada ser que decide mirar el mundo con ojos nuevos. El Dharma, esa enseñanza sencilla y profunda, se convierte en un río invisible que atraviesa generaciones, cruzando fronteras, lenguas y culturas. Allí donde alguien busca la paz, allí donde alguien sufre y anhela consuelo, el susurro de Buda sigue vivo. Quizá, mientras escuchas estas palabras, sientas en tu interior una chispa de esa misma inquietud que movió a Siddhartha a dejar el palacio. Tal vez reconozcas en ti el anhelo de comprender, de soltar el peso de las expectativas, de abrazar la vida con toda su impermanencia y su belleza. Porque la historia de Buda no es, en verdad, solo la historia de un hombre, sino el reflejo de una búsqueda universal, la del sentido, la del despertar, la del amor sin condiciones. A lo largo de este viaje, hemos caminado juntos desde la oscuridad de un palacio sin sombras hasta la claridad de la iluminación. Hemos sentido el peso de la compasión, la tentación de los sentidos, la soledad del buscador y la dicha del despertar. Hemos aprendido que el sufrimiento es parte de la vida, pero también lo es la posibilidad de liberarnos, de vivir con atención plena y un corazón abierto. ¿Te has preguntado alguna vez qué huella dejarás en el mundo? ¿Qué susurro será el tuyo cuando el tiempo siga su curso y tu historia se funda con la de tantos otros buscadores? El legado de Buda nos enseña que no importa cuán pequeña sea nuestra voz, cada acto de bondad, cada momento de conciencia, cada gesto de compasión, suma y transforma el mundo. Esta noche, mientras cierras los ojos y dejas que el sueño te envuelva, permite que el susurro eterno de Buda te acompañe. Deja que su mensaje de paz y sabiduría se asiente en tu corazón como una semilla que germinará en los días por venir. Recuerda que cada paso, por pequeño que sea, es parte del camino hacia la luz. Si este viaje ha resonado contigo, si has sentido la calma y la inspiración de estas historias, te invito a suscribirte a los Susurros del Silencio. Así, cada noche podrás descubrir nuevas historias, nuevas enseñanzas, nuevos susurros que te acompañarán en tu propio viaje hacia la paz y el autodescubrimiento. Porque el susurro de Buda es ahora también tuyo, y mientras exista alguien dispuesto a escuchar, su luz nunca se apagará. Duerme en paz, viajero del tiempo y del alma. El susurro eterno te acompaña.